En esta lección veremos el particular uso de los artículos determinados. Los artículos determinados de manera particular se usan para expresar la hora, es decir, el tiempo que tenemos en el día y que lo contamos por horas. Sirve también para precisar el día, los días de la semana, cuando damos una fecha, cuando hablamos de una fecha. Y también particularmente se usa cuando acompañan a un nombre propio o a un título, cuando acompañan y van delante de un nombre propio y un título. Un título es decir, una designación oficial que se da a alguien en las profesiones, por ejemplo, el título de doctor, el título de abogado, o en la jerarquía militar, el título de teniente, de capitán, de sargento, o quizás los títulos nobiliarios cuando hablamos de gente relacionada a la aristocracia, ya sea en el presente o ya sea en la historia. Entonces, los tres usos: para expresar la hora, para precisar el día, y se utiliza delante de los títulos o de un nombre propio. Ya vamos a dar los ejemplos. Primero, ¿cuáles son los artículos determinados? Aquí está el esquema fácil. El, la, los, las. Se utilizan para determinar algo, es decir, cuando estamos determinando, por eso estamos sabiendo de lo que hablamos. Por eso se dice determinado, artículo determinado. Los artículos indeterminados o indefinidos son otros y tienen otra utilización. No vamos a hablar. Hoy hablamos de estos artículos que en el singular masculino, el singular femenino, la, plural masculino, los, plural femenina, las. Esos son los artículos determinados. Ahora, decimos que tienen usos particulares. ¿Por qué? Porque en general van a acompañar a un sustantivo. Muchas veces se los elimina, no se los expresa, se los sobreentiende. No siempre se tiene que pronunciar el artículo. Y a veces cuando estamos aprendiendo y hacemos la traducción, que es normal, cuando pasamos de un idioma extranjero al español, muchas veces solemos eliminar el uso del artículo o lo usamos como se usa en nuestra lengua materna. Por eso hablamos de estas particularidades, fundamentalmente para las personas que están aprendiendo el español y que quizás en su idioma materno un artículo determinado no acompaña siempre, por ejemplo, a la hora, cuando dan la hora en otro idioma, o cuando se habla del día, o cuando se menciona un título. En el español es imprescindible, repito, es imprescindible poner el artículo cuando hablamos de la hora. Aquí están los ejemplos. Es la 1 de la tarde. No se dice es 1 de la tarde. Se dice es la 1 de la tarde. De la misma manera, son las 8 de la noche. Aquí no decimos son 8 de la noche. ¿Qué hora es? Son 8 de la noche. No, tenemos que decir siempre acompañar con el artículo. Son las 8 de la noche, son las 10 de la mañana, son las 3 de la tarde. Entonces, si ustedes en otro idioma, en su idioma materno, no utilizan necesariamente el artículo, en el español, cuando damos la hora, tenemos que dar la hora, y cuando mencionamos la hora, por ejemplo aquí la 1, las 8, tenemos que poner el artículo delante de la hora, del número, de la cifra de la hora. De la misma manera, cuando hablamos del día,
tenemos que poner el artículo para los días de la semana. Tengo un examen el jueves. No se dice tengo un examen jueves. No, tengo un examen el jueves. Mi tía Pilar llega el domingo. No tenemos que olvidarnos de poner el artículo cuando mencionamos un día de la semana. Entonces, no olviden eso. Tenemos que precisar el día con el artículo. Tengo un examen el jueves. Mi tía Pilar llega el domingo. El miércoles voy al cine. Tengo una cita con el médico el martes de la semana próxima. Siempre el artículo. El jueves, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, el sábado. No lo olviden. Y la tercera particularidad. Cuando acompaña a señor, señora, señorita o un nombre propio o un título. Aquí los ejemplos. Viajo con la señora Suárez y el doctor Sánchez. También viaja la secretaria de la clínica. Aquí estoy dando dos títulos. El doctor es un título académico que lo dan en la universidad. Y la secretaria es también un título. ¿Por qué? Profesionalmente trabaja con un certificado que recibió con un título. Es así, cuando yo hablo o menciono un título, siempre debo poner el artículo. O en plural, los doctores vendrán esta semana. Las secretarias han terminado el trabajo. Y aquí en el ejemplo, viajo con la señora Suárez y el doctor Sánchez. Ahora bien, si esta frase la aplico a mis amigos, podría decir, viajo con María y con José. José es mi amigo, el doctor Sánchez. Y la señora Suárez es mi amiga, es María. Entonces, ahí escuchen. Viajo con María y con José. No estoy diciendo viajo con la María y con el José. No, en ese caso no tengo que utilizar. Solamente con señor, señora, señorita y con los títulos. De la misma manera, yo podría decir, también viaja Julieta, la secretaria. Vuelvo a decir, también viaja Julieta, la secretaria. No digo, también viaja la Julieta, que es la secretaria. Cuando está el título, siempre pongo los artículos. Y ahora, en síntesis, el uso particular del artículo determinado en el español es el siguiente. Siempre debe acompañar a las horas. Cuando mencionamos las horas, siempre debemos decir la 1, las 8. Sirve también para precisar el día. Los días de la semana siempre deben ser mencionados con el artículo. El jueves, el domingo. Y, por último, delante estas palabras, señor, señora, señorita, o cuando hay un título académico, un título jerárquico. En ese caso, la señora, el doctor, la secretaria. Repitamos las frases para practicar el español. Es la 1 de la tarde. Son las 8 de la noche. Tengo un examen el jueves. Mi tía Pilar llega el domingo. Viajo con la señora Suárez y el doctor Sánchez. También viaja la secretaria de la clínica. Bien amigos, así concluimos esta explicación importante del uso particular de los artículos determinados en el español. Gracias por ver el canal, gracias por suscribirse. Adiós, hasta una próxima oportunidad.